te damos por esta noche. Gracias por la oportunidad que nos permites tener aquí a través de la plataforma virtual para poder aprender más de ti y de tu palabra. Señor, prepara nuestros corazones y enséñanos lo que es la verdad de tu palabra. No queremos endurecer nuestro corazón a lo que tú nos quieres enseñar, sino más bien te pedimos que nos des entendimiento, sabiduría y la capacidad para poder retener y aprender y creer en lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, te lo pedimos. Amén y amén. Bien, vamos a compartirles. Voy a compartirles mi pantalla porque es aquí donde ustedes van a seguir conmigo la enseñanza. Por esa razón es que les voy a pedir que por favor tengan en sus manos un lapicero, un cuaderno y bueno, también lo fundamental, ¿no? Que es la Biblia, ¿sí? Que mantengan allí la Biblia para que también podamos buscar esos versículos bíblicos que vamos a estar mencionando en esta oportunidad. El día domingo, amados hermanos, con el grupo que estuvieron presentes, recuerden que estamos teniendo dos modalidades, los martes de manera virtual y los domingos de manera presencial. Así que si usted no viene el domingo, se va a perder los temas que estamos llevando. Entonces, sería bueno que consideren no solamente estar los martes de manera virtual, sino también el domingo, después del servicio, tenemos una horita para poder continuar con la clase, ¿sí? Y el domingo estuvimos hablando acerca de esta pregunta, ¿cómo crecer espiritualmente? Porque muchas personas hacen esa pregunta, ¿cómo crezco espiritualmente? ¿Solamente yendo a la iglesia, pastor? ¿Solamente haciendo buenas obras? Yo crezco espiritualmente y a través de esta lección vamos a aprender cómo crecemos espiritualmente. ¿Por qué es importante crecer espiritualmente? Y creo que la respuesta, creo que la pregunta es tan necesaria porque hoy en día vivimos en una sociedad, en un mundo donde necesitamos crecer, no solamente moralmente, no solamente en principios y valores, sino también crecer espiritualmente. Y todos los que son padres se han de identificar conmigo cuando nuestros hijos están pequeños. Nosotros como padres queremos que ellos puedan tener un crecimiento saludable, natural, ¿verdad? Creo que nos preocuparía mucho el hecho de que nuestros hijos se enfermen cada rato, que nuestros hijos estén postrados cada rato, y eso nos preocuparía. Nos preocuparía que nuestros hijos ya tengan 8, 9 años y todavía no sepan leer, por ejemplo, ¿no? O que todavía no sepan pronunciar palabras. Entonces uno dice, bueno, aquí algo está pasando, aquí algo no está bien. ¿Por qué? Porque naturalmente nosotros queremos que nuestros hijos vayan creciendo. Lo mismo es en la vida espiritual. Uno tiene que crecer. Si no crece, entonces algo no anda bien. Espiritualmente algo está mal. Entonces, ¿qué nos falta para crecer espiritualmente? Y bueno, es aquí donde vamos a entrar en detalle, en materia, para poder ir descubriendo cuáles son aquellos recursos que el Señor nos ha dejado a la luz de su palabra. Y como ya les dije al principio que esta lección se compartió la primera parte el día domingo en la iglesia, solamente voy a hacer un repaso de esta primera parte para que todos podamos estar en línea. Pero sí les pido que los días domingos puedan venir para que no se pierdan estos temas tan necesarios. En la Biblia, por ejemplo, encontramos, y ahí está en la pantalla, el versículo de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y miren lo que dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 10, 13.
ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. El texto sigue diciendo, y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Este texto, amados hermanos, lo que nos enseña es que en la vida vamos a tener muchas pruebas y tentaciones, ¿sí? Las pruebas son distintas a las tentaciones. No es lo mismo pruebas que tentaciones, ¿sí? Entonces, mire usted, vamos a pasar muchas tentaciones. En el día pasamos muchas tentaciones. Durante el día pasamos muchas tentaciones. Malos pensamientos, miradas coquetas, miradas codiciosas, pensamientos impuros y muchas de esas cosas pasan en el día a día, luchamos en el día a día. Entonces, ¿cómo podemos vencer estas cosas, pastor? Porque en realidad no es fácil. ¿Lo vamos a hacer en nuestra propia carne o lo vamos a hacer ahora como dice el Señor? Por eso dice aquí el texto, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Entonces, Dios no nos ha dejado solos. Él no nos dijo, ahora que ustedes son mis hijos, vivan y arréglenselas ustedes cómo van a vivir la vida cristiana. Así no dijo el Señor, sino más bien que el Señor, cuando nos aceptó como sus hijos, Él nos dio recursos, nos dio herramientas espirituales, ya no se olviden, recursos espirituales para que nosotros podamos enfrentar la vida, enfrentar las tentaciones con esas herramientas y así poder vencerlas y resistir. Entonces, cuando alguien a mí me dice, pastor, ser cristiano no es fácil, y la respuesta es, claro, ser cristiano no es fácil, pero tampoco imposible cuando Dios está en el asunto, cuando Dios está presente. Por eso es que Él nos dejó estas herramientas para que nosotros al enfrentar las circunstancias podamos vencerlas y resistir. Cuando tú vences, cuando tú resistes, lo que estás haciendo es que estás creciendo espiritualmente. Y ese es el deseo de Dios, que tú puedas crecer espiritualmente. Entonces, una de las maneras, uno de esos recursos que el Señor nos ha dado es lo que vemos aquí en pantalla, la oración diaria, la oración. Entonces, ¿cómo es que yo puedo resistir las tentaciones? Una de ellas es a través de la oración. ¿Qué es orar? Sencillamente es hablar con Dios, sencillamente es conversar con Dios. No es un rezo, y es lo que vamos a ver en un ratito a través de un video, la diferencia entre un rezo y una oración. Porque muchos de los que estamos aquí venimos de la iglesia tradicional que nos enseñó acerca de que la oración era un rezo, pero a la luz de la palabra vamos a descubrir que la oración no es un rezo, no es vanas repeticiones, sino que es conversar con Dios. También aprenderemos a quién van dirigidas nuestras oraciones, ¿sí? Nuestro ejemplo de oración no es el pastor, nuestro ejemplo de oración no es el líder, nuestro ejemplo de oración es Jesucristo. No lo olvides, nuestro ejemplo de oración es Jesucristo. No hubo y ni habrá otro como Jesús, y Él es nuestro modelo de oración. Jesús oraba por las mañanas, Jesús oraba por las noches, Jesús oraba por las tardes, Jesús se apartaba a lugares
para orar a su Padre Celestial. Y es algo interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque si Jesús, siendo el Hijo de Dios, haciendo milagros, teniendo poder, podía o tenía esa necesidad de conversar con su Padre Celestial, cuánto más nosotros que en el día a día pasamos momentos difíciles, que en el día a día tenemos problemas, que en el día a día tenemos conflictos. ¿Por qué no oramos al Señor? Por eso el primer desafío es aquí comenzar a orar, comenzar a buscar a Dios. No, pastor, no tengo tiempo, me levanto muy temprano para ir a trabajar. Apártate esos 15 minutos para buscar a Dios en oración. Es que estoy muy cansado, es que ponte a pensar, prendes la tele, por un instante no te da sueño, pero te pones a orar, te da sueño y te distrae y te aburres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque naturalmente el enemigo es astuto. Tu carne prefiere ver tele que orar. Ponte, a ver, hazte este experimento. En la noche, quizá, ponte a orar. Probablemente te va a dar sueño, pero en ese momento, a ver, enciende tu celular y comienza a ver Facebook, te vas a dar cuenta de que ya se te va el sueño. ¿Por qué? O el aburrimiento. ¿Por qué? Porque nuestra carne no quiere orar, porque nuestra carne no quiere buscar a Dios. Nuestra carne más quiere estar mirando tele, más quiere estar mirando Facebook, quiere estar mirando más TikTok, quiere estar mirando videos y todas esas cosas, mirando publicaciones, colgando fotos. No digo que usar Facebook está mal. Digo que si tú te pones a pensar por un instante, cuando comienzas a usar las redes sociales o te entretienes con otras cosas, se te va el sueño, se te va el aburrimiento, se te va el cansancio. Pero a ver, ponte a orar. Eso, hermanos queridos, ya comienza a darte sueño, comienzas a bostezar, ya no sabes qué decir cuando oras. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, tenemos enemigos. Nuestra carne no quiere orar, no quiere hacer la cosa espiritual. Y lo segundo, Satanás es astuto, nos distraerá. De una u otra manera nos distraerá. ¿Pero qué? ¿Vamos a darle lugar al diablo? ¿Vamos a decir, bueno, ya diablo, tú ganaste, entonces ya no voy a orar? No, sino más bien hay que contrarrestar. Hay que decir, aunque me aburra o aunque sienta o aunque no sepa qué decir, qué pedir, ahí voy a estar orando por lo menos 10 minutos, 15 minutos a Dios. ¿Por qué? Porque orar es conversar con Dios, conversar con Dios, conversar con Dios. Hay gente que dice, pastor, yo un minuto ya no sé más qué decir. Es que eso es lo que quiero recordarte en esta noche, que orar no solamente es pedir, orar no solamente es pedir, ¿ya? No solamente es decir, Señor, bendíceme, protégeme, guárdame, y parecemos cristianos ovejas, ¿no? Todo es pero no. Dentro de la oración, como tú ves aquí en mi pantalla, está la mano de la oración. Y la mano de la oración consiste en 5 puntos importantes cuando oramos al Señor. Número uno, adorarle y alabarle. Cuando yo voy a orar al Señor, yo tengo que adorarle y alabarle. No es pedir, es alabarle y adorarle. Ya puede ser a través de una alabanza, de adoración que tú pongas en tu cuarto, en tu casa, para entrar a ese tiempo de alabanza y adoración. Entonces, comienzas a darle alabanza a Dios, adoración a Dios. Tú le adoras a Dios por lo que Él es y le alabas a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Entonces comienzas a decirle, Dios, tú eres grande, tú eres poderoso. Recuerda, es algo que tiene que nacer de tu corazón. Cuando tú comienzas a decirle esas palabras hermosas a Dios, estás alabando y adorando. Luego, lo otro que haces es darle gracias. Dentro de la misma oración, le das gracias, Señor, gracias por la vida que me has dado hoy día, gracias porque he tenido un rico descanso, gracias porque el día de ayer pude salir a trabajar, aunque pasaron situaciones difíciles, pero gracias a Dios se pudieron resolver. Entonces, de una u otra manera, uno siempre le da gracias a Dios por las cosas buenas o por las cosas malas que pasen. 3, confesar nuestros pecados. En la tercera parte, tú ya comienzas a decir, Señor,
reconozco que ayer hice esto, reconozco que yo miré esto, reconozco que le grité a mis hijos, reconozco, Señor, que le falté el respeto a mi esposa. Señor, yo a ti te confieso mi pecado, sé que estuvo mal, y ahí comienzas tú a arrepentirte delante del Señor. En ese tercer punto es donde tú comienzas a decirle al Señor lo que hay ahí en tu corazón. No puedes a esconder nada al Señor, porque al final de cuentas el Señor todo lo sabe, el Señor todo lo conoce. Número 4, presentas tus peticiones. Ahí tú ya comienzas a decir, Señor, mira, te presento a ti mi necesidad, mi hijo está enfermo o mi esposa está enferma o mira, mi trabajo no me está yendo bien. Padre, yo te pido que tú puedas proveer, abre puertas para que yo pueda ver una respuesta a esta necesidad. Entonces tú comienzas a presentar tus necesidades. Peticiones es sinónimo de necesidades, ¿sí? Eso, comienzas a orar al Señor por ello. Y por último, intercedes por los demás, intercedes por tu familia, intercedes por las personas, intercedes por, por alguien que está enfermo dentro de tu casa, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vemos la mano de la oración. Y si tú te pones a pensar, esta mano de la oración consta de 5 puntos, ¿verdad? Y si tú le das a cada punto 2 minutos, ¿cuánto tiempo estarías orando? Ahora, alguien me dice, si tan solo tomamos 2 minutos por punto. 10 minutos. Muy bien, 10 minutos, 10 minutos. Entonces ya no tendremos el problema de, ay, ya 1 minuto y ya no sé qué más orar. No, no, no. Es que ahora tú, a través de lo que te estoy enseñando, puedes guiarte para que aprendas a orar al Señor. No todo es pedir, es adorarle y alabarle, es darle gracias, es confesar mi pecado, es presentar mis necesidades a Dios y es interceder por otros. ¿Sí? Hasta aquí está claro, hermanos queridos. Si es así, por favor ayúdenme con una manito arriba o si no, con una manito abajo si no están entendiendo. Pero si entienden, ayúdenme con esa reacción. Ok, bien. Continuamos. Entonces, ¿por quiénes debemos orar? ¿Por quiénes debemos orar? ¿Sí? ¿Por quiénes debemos orar? Y aquí hay varias respuestas. Por el tiempo no vamos a leer los versículos porque vuelvo a repetir, este tema ya lo hemos dado el domingo, pero rápidamente lo voy a mencionar. ¿Por quiénes debemos orar? ¿Sí? Mi hermana Sandra, no sé si tú recuerdas esta respuesta. ¿Por quiénes debemos orar en esta parte? Por los pastores, eh, por nuestras autoridades, eh, ¿Y por quiénes más? por, ¿Recuerdan por los que nos tratan? ah, por los que nos tratan mal. Ok, muy bien, excelente, gracias. Entonces, ¿por quiénes debemos orar? Jesús nos enseñó que debemos orar por los que nos persiguen, por los que hablan mal de nosotros, por los que nos juzgan sin razón, por esas personas que para no, que ellos nos ven a nosotros como personas raras. Y cuando nosotros nos enteramos que están hablando mal de nosotros, uno dice, ay, cómo en vez de bendecirle, quisiera maldecirle por lo que dice, por lo que hace. Pero no, el Señor no nos mandó a maldecir. El Señor nos mandó a bendecir y cuando tú oras, estás bendiciendo a esas personas. Padre, yo te pido por Panchito, tú sabes lo que él ha dicho de mí y yo sé que eso no es cierto. Padre, yo sé que mi corazón está dolido por lo que él ha dicho, pero yo en este momento te pido que lo bendigas. ¿Te das cuenta? Tu oración debe ser así. Tu oración debe ser, Señor, bendícelo. Señor, cuídalo. Señor, tú te encargarás de hacer justicia con él, pero yo quiero bendecirlo, no maldecirlo. Entonces, orar por aquellas personas también es bíblico. También, como dijo Sandra, orar por
las autoridades, por esas autoridades civiles, esas autoridades gubernamentales, por nuestros congresistas, por nuestros gobernadores, por nuestros alcaldes, por nuestra presidenta, por esas autoridades tenemos que orar. Pero pastor, mira, son una tira de ladrones, de corruptos. Probablemente sí, es verdad, es verdad. Pero ¿qué nos manda el Señor a hacer? A bendecirlos. Señor, dale sabiduría a estas personas. Señor, sabemos que la corrupción está allí. Te pedimos, Señor, que tú hagas un cambio ahí en la vida de esas personas. No sé, comienzas a orar por esas personas. Y también oramos, y también oramos por nuestros pastores y nuestros líderes. En sus oraciones que ustedes tienen, también tenemos que orar por nuestros pastores y por nuestros líderes. Pastor, ¿cuándo tenemos que orar? ¿Solo cuando vamos a la iglesia? Y la respuesta es no, tenemos que orar todos los días. ¿Cuántas veces comes al día? 3 veces. ¿Cuántas veces desayunas al día? 1 vez al día. ¿Cuántas veces tienes que orar? 1 vez por lo menos al día. Y no estoy hablando de orar en el desayuno, en el almuerzo y la cena. Estoy hablando de ese tiempo que le das a Dios antes de ir a trabajar o después de que llegaste de tu trabajo, antes de ir a descansar o en esa tarde en el cual tú tienes ese tiempo con Dios, ese lugar secreto con Dios para estar unos 30 minutos allí buscando a Dios en oración. Entonces, recuerda esto, recuerda que oramos todo el tiempo, oramos todos los días, ¿sí? No solamente el domingo, oramos todos los días. Por eso te estoy enseñando la mano de la oración para que la apliques todos los días. Estás en el carro, estás en la combi, ahí mentalmente estás orando al Señor. Dios contesta de 3 maneras nuestras oraciones. Dios contesta sí, no y espera. Sí, a veces Dios no siempre dice sí, a veces Dios dice no y a veces Dios dice espera. Dios es como nosotros, como padres. Los padres no siempre le decimos sí a nuestros hijos, a todo. Papi, quiero un celular, tu hijo de 8 años, ¿acaso tú le dices sí? ¿Te voy a comprar el celular? No, tú dices no, 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 no estás en la edad, tienes que esperar. Entonces, lo mismo hace, algo similar hace Dios con nosotros. Hay cosas que Dios responde en el instante, hay cosas que Dios dice no, y hay cosas que a veces Dios dice, espérate, que todavía no es el tiempo. Eso tenemos que aprenderlo, porque si no lo aprendemos, vamos a estar como niños encaprichándonos, que Dios no responde, que Dios es mentiroso, que Dios no escucha, que Dios no, y esto por aquí, por allá, y de pronto te vas de la iglesia, reniegas de Dios, no dejas de creer en Dios, porque pensaste que Dios era como un papá que siempre dice sí a todo. Un papá que siempre dice sí a todo es un papá que probablemente no tiene madurez, no tiene carácter para poder formar a sus hijos. Un padre que dice sí y no o espera en los momentos oportunos es porque sabe que el hijo no necesita en ese momento lo que le está pidiendo y que en su tiempo va a darle. Entonces, Dios es algo similar. Dios dice sí, Dios dice no y a veces Dios dice espera. ¿Cuán difícil es cuando a veces Dios dice no? ¿Cuán difícil es cuando Dios dice espera? Pero tenemos que aprender a confiar en el Señor. Para ir terminando esta parte, ¿qué cosas impiden que nuestras oraciones no sean respondidas? A ver, Johan, ¿cuáles son las 3 primeras que impiden que nuestras oraciones no sean respondidas? ¿Cuál es la primera, Johan? La falta de perdón, La segunda, los pecados no confesados y la falta de fe. muy bien. Hermanos y amigos, hay cosas que impiden que nuestras oraciones sean contestadas. No les quiero mentir, ni tampoco sería bueno eh, no mencionarles esto, pero esto es algo por el cual nosotros tenemos que ser muy conscientes de cómo estamos en nuestra vida espiritual.
Queremos que Dios responda a nuestras oraciones, pero no perdonamos a las personas, pero no perdonamos a la esposa, pero no perdonamos al esposo, no perdonamos a ese papá, a esa mamá que nos hirió, nos lastimó. Por eso es que tan importante es y liberador el perdón. Pero cuando hay falta de perdón, es difícil que tus oraciones sean respondidas. Ahí está el versículo en la pantalla. Lo segundo que dijo Johan es los pecados no confesados. Cuando todavía en nuestro corazón hay ese pecado que nadie lo sabe, está escondido allí, pero Dios lo sabe y Él quiere que tú lo confieses. Señor, sé que estoy viviendo en pecado. Señor, ayúdame a que mi esposo y yo podamos restaurar nuestro matrimonio y que podamos formalizar. Señor, tú conoces cómo están mis pensamientos. Señor, tú sabes lo que yo hago en secreto y te pido perdón porque sé que lo que estoy haciendo no está bien. No sé, solamente estoy diciendo cosas, ideas, ejemplos, pero usted sabe, cuando hay pecados no confesados delante de Dios, nuestras oraciones no son respondidas. Tercero, la falta de fe también es otro obstáculo. ¿Qué otro obstáculo hay? Nicole, por favor, ¿me ayudas? Nicole Benavente, ¿me ayudas? Sí, pastor, dígame. Ok, ¿qué dice? ¿Cuál? En la tercera, las tres cosas. La desobediencia, la idolatría o los motivos falsos. Muy bien. ¿Puedes leer los versículos bíblicos? Sí, ¿Qué dice? si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Ujú. Hijo de ¿Qué hombre, más? hijo de hombre, en lo íntimo de su corazón, estos hombres adoran a los ídolos. En la cara se les ve el tropiezo de su maldad y todavía hay de permitir que vengan a consultarme. Ujú. Y cuando Santiago 4:3, y cuando le piden a Dios no reciben nada, porque la razón por la que pides es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Muchas gracias, Nicole. Entonces nos damos cuenta que hay tres también obstáculos más que impiden que nuestras oraciones sean contestadas: la desobediencia, la idolatría y los motivos falsos. Entonces, vemos aquí que por lo menos presentamos 6 obstáculos. Vamos otra vez. Los 6 obstáculos: la falta de perdón, los pecados no confesados, la falta de fe, la desobediencia, la idolatría, los motivos falsos. Vemos aquí estas, estos obstáculos. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Bueno, tú tienes que analizarte ahora. Tú tienes que analizarte. A ver, ¿mi corazón está sano o todavía hay cosas que necesito arreglar con alguien? Bueno, entonces arregla. ¿Estoy creyéndole a Dios? Ahora, eso es algo que tú tienes que trabajar. Tienes que comenzar a hacerte una evaluación. No esperes mañana pasado. Hazlo ahora. De estas 6 cosas que hemos hablado, ¿cuál de ellas tú sabes si eres consciente que necesitas decirle al Señor que te perdone y que te restaure y que tú puedas empezar a poder clamar a Dios, orar al Señor para que el Señor conteste tus peticiones? Alguien una vez dijo: entonces, pastor, si yo tuviese 5 de ellas, ¿significa que de nada sirve que yo ora? ¿De nada sirve que yo busque a Dios? Y bueno, la respuesta es que no puedes quedarte así. Eres consciente que quizá tienes 3, 4 o 5 de esta lista, pero que te vas a resignar, vas a decir: no, entonces Dios nunca me va a escuchar. No, 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 tienes que ponerte en acción.
Si no has perdonado, perdona. Si hay pecado en tu corazón, confiésalo a Dios. No puedes esperar, no puedes decir, ya, pues no hay solución para mí. No, 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 no hay, sí hay solución, pero lo que tú tienes que hacer es hacer tu parte. Dios hace su parte, tú haces tu parte. Dios no va a hacer la parte que te corresponde a ti. Si tú tienes que pedir perdón a alguien, anda, pide perdón a alguien, a esa persona. Si tú tienes que perdonar a alguien, perdona a esa persona. Si tú tienes que confesar ese pecado que hay, tienes que hacerlo, no mañana, no el domingo, no el próximo año, ahora es el tiempo. Y así, si hay idolatría en tu corazón, también, si hay desobediencia, hay que confesarlo delante del Señor y decir, Señor, mira, he estado desobedeciéndote, he estado haciendo las cosas así y pues yo no quiero vivir así, quiero vivir agradándote a ti. Entonces la solución es evaluarnos cómo estamos, venir ante la presencia del Señor y ponernos a cuentas con el Señor. Esa es la solución. No podemos decir ya entonces si para mí es difícil, es imposible que Dios me escuche. No, 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 no es que es imposible, no que es difícil. La respuesta está a un paso de ti. Pídele al Señor que te ayude para poder vencer. Quiero que presten atención a este videíto para que podamos ¿Cuál es la diferencia para que puedan ver la diferencia entre orar y rezar? ¿Sí? Por favor, atentos. entre orar y rezar? ¿Se pueden hacer rezos? ¿Es pecado orar, por ejemplo, el Rosario de María? ¿Será pecado hacer repeticiones de las mismas oraciones todos los días? Hoy lo veremos aquí en ¿Qué dice la Biblia? Muy bienvenido. Dios te bendiga mucho, bienvenido a Que dice la Biblia. Mi nombre es Jaciel Rodríguez. Aquí subimos videos para fortalecer tu fe, hablarte acerca de Dios y de su palabra y responder a las preguntas bíblicas que usted pudiera tener acerca de Dios y de su palabra. Así que por favor, suscríbase a nuestro canal y es importante esto, active la campana de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Todas las creencias por lo general enseñan a las personas a orar o a rezar a su Dios. El catolicismo tiene un gran error y es que enseña a la gente a aprenderse varios rezos o repeticiones de oraciones, uno para cada situación y uno para cada virgen o santo. Incluso dicen que todo cristiano tiene que rezar más de 7 rezos aprendidos al día para poderse conectar con Dios. Tienen un rezo para decir que creen en Dios, en la Santa Iglesia Católica y en la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, según ellos. Para cuando alguien ha pecado, se le enseña a las personas que deben orar un rezo parecido a este. He pecado, he pecado, he pecado. Por eso le ruego a la Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos que intercedan por mí a Dios. También tienen el rezo del Ave María, donde le piden que interceda por ellos ahora y en el día de la muerte. Y la llaman a ella nuestra abogada delante de Dios. Y como si fuera poco, tienen un rezo que se llama el rezo del Rosario, que consiste en llevar el amuleto especialmente en el bolsillo y repetir el largo rezo de más de 15 minutos al día, porque supuestamente ese amuleto te guarda de los demonios, te guarda de no ir al infierno y te acerca más a Jesús a través de la Virgen María. Claro, en el rezo piden que el Rosario de María les libre de todo mal. En medio de todos estos rezos, obviamente hay errores doctrinales muy graves. Por ejemplo, ningún objeto físico puede guardarte de los demonios ni del infierno. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, físicas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ni siquiera la Biblia como libro tiene poder, son sus palabras las que tienen poder. No hay ningún tipo de amuleto, de objeto que pueda guardarte de los demonios y mucho menos del infierno. Lo que nos salva de los demonios, del infierno, se trata de la sangre de Jesucristo que se cree simplemente a través de la fe, no a través de ningún amuleto u objeto físico. Nuestras armas son espirituales. La salvación es solo por fe en Jesucristo. No hace falta ningún rosario diariamente para ser salvo. Eso es buscar la salvación a través de las obras. También conocemos por la Biblia que María no es nuestra abogada delante de Dios. Eso no sale en ninguna parte de la Biblia. Más bien, lo que la palabra de Dios enseña es que tenemos un solo abogado, un solo sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y obviamente
María no siguió siendo virgen después de dar a luz a Jesús. Primero porque al dar a luz se rompe la señal científica de la virginidad, y también porque la Biblia dice claramente que José se llegó a ella sexualmente después que Jesús nació, pues Dios no interrumpió la vida matrimonial de María y José. En fin, hay muchas herejías en estos rezos. Quizás en otro video pudiéramos detallar un poco más sobre cada uno de estos aspectos, pero el propósito para este video es más bien enseñar lo que la Biblia dice, que no debemos hacer vanas repeticiones, rezar ni aprendernos rezos para ser más santos ni acercarnos a Dios, sino que la oración es algo muy distinto. Hay un versículo que nos da luz sobre esto, y son unas palabras de Jesús cuando él dijo: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Este versículo rechaza por completo las palabrerías de los rezos católicos. No van a ser más santos por decir el mismo rezo todos los días. La oración es muy sencilla, es una conversación que uno tiene con Dios. Esta es una de las bellezas de la oración, que podemos hablar con Dios como un amigo. Por ejemplo, la misma oración del Padre Nuestro, muchas veces los mismos cristianos lo toman como un rezo que tiene que decir al comenzar las oraciones o decirlo todos los días, pero esto es incorrecto. En ninguna parte de la Biblia se nos enseña que el Padre Nuestro es algo para pedirlo todos los días, sino que simplemente fue una guía que Jesús dio a sus discípulos y también a nosotros sobre cómo deben ser nuestras oraciones, a quién se le debe orar, cuáles deben ser nuestras peticiones. Pero nunca se puede convertir el Padre Nuestro en un rezo o en algo que debemos aprenderlo para decirlo todos los días o usarlo al comenzar nuestras oraciones, porque si no se vuelve simplemente una palabrería, una vana palabrería, y Dios no escucha nuestra oración por la cantidad de palabras que digamos o porque digamos rezos. Él simplemente mira el corazón de una persona arrepentida. En una ocasión Jesús hizo la historia sobre un fariseo que entró al templo para orar a Dios y decía el mismo rezo todos los días: gracias porque no soy como esta gente pecadora, yo sí doy diezmo de todo, yo sí hago todo bien. Pero había al lado de él un hombre publicano, un pecador, que vino y con oración muy sencilla dijo: Dios, dice que se golpeaba el pecho como señal de que se sentía triste, avergonzado, arrepentido. Decía: Dios, apiádate de mí, que soy hombre pecador. Una oración sencilla, una oración genuina. No fue un rezo aprendido, no fue un rezo que tuvo que comprarlo, no fue un rezo que tuvo que aprendérselo para poder llegar a Dios. Él simplemente llegó con la actitud correcta, un corazón contrito y humillado. Dice la Biblia que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. No hace falta un rezo, repetir un Ave María, repetir un rosario para que Dios nos escuche, mucho menos repetir lo mismo varias veces al día, aunque fuera el Padre Nuestro. La oración es algo genuino, es algo vivo, es algo que sale del corazón. Esa es la gran diferencia entre rezar y orar. Rezar es repetir lo mismo, aprenderse una oración y repetirla todos los días, como se enseña en ciertos lugares que tienen que aprenderse la oración del rosario, porque tienen que repetirlo todos los días para que Dios les guarde, para que el rosario les guarde. Eso es un grave error. No hace falta ningún rezo, no hace falta ninguna repetición. La Biblia dice que clamemos a Dios día y noche, sí, pero son peticiones que salen de nuestro corazón, no son rezos que nos enseñó tal iglesia o que nos enseñó tal maestro. No, la oración no es un rezo aprendido, la oración es algo genuino que sale de nuestro corazón. Dios aborrece la religión muerta que te obliga a decir ciertas palabras, llevar amuletos en el bolsillo o hacer ciertos ritos para supuestamente ser más santo o guardado. El evangelio se trata de fe, es vivo, es dinámico, es original. No necesitas un rezo aprendido, simplemente clama a Dios desde un corazón humilde, de lo que salga de tu corazón, y te aseguro que si lo haces con la actitud correcta, a la persona correcta, Jesucristo, Él te escuchará a través de la fe. Hay un video muy bueno acerca de cómo debemos orar. Este ha bendecido a muchas personas, estoy seguro que también te bendecirá a ti, así que te lo dejo abajo en la descripción. Ok, muy bien. ¿Qué aprendimos de este video? Por favor, ¿alguien nos puede compartir qué aprendimos de este video? Sheila García, ¿qué nos podrías decir? Sheila, ¿qué nos podrías decir de lo que
hemos podido ver de este video y escuchar de este video? Pastor, buenas noches. Creo que no es solamente el rezar, digamos, un Padre Nuestro, un Ave María, sino va más allá de conectarnos con Dios, de lo que salga de nuestro corazón. Ujú, ujú, muy bien, algo que salga de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces vemos aquí que hay una diferencia entre orar y rezar. ¿Alguien me dice qué es cuál sería la diferencia? Giselle o Giselle. Ya. Orar es conversar con Dios, como bien lo sabemos, y rezar es repetir, o sea, repetir el Padre Nuestro, Ujú, repetir el Ave María y esas cosas. ujú. Ok, gracias. ¿Qué más? Alguien parece que había encendido su micro y quería comentar. ¿A quién oramos? A ver, Jocelyn parece que encendió su micro. Yo, Adiós, Al Padre, ¿verdad? al Padre. Ujú. Ok, ¿en el nombre de quién? ¿por qué te has metido así? De Jesús. Ajá, en el nombre de Jesús. Entonces, también eso es importante dentro de la oración. No oramos a tal persona o no oramos en nombre de cualquier persona. Oramos al Padre y nuestra oración debe de ser en el nombre de Jesús, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Y también nos pide cuidar de no hablar vanas repeticiones. Entonces, creo que hasta aquí el tema o el punto de la oración es tan importante que ahora lo podemos comprender y tenemos que ponerlo en práctica. Entonces, ¿cómo crezco espiritualmente? Y la respuesta es a través de la oración diaria. Pero también hay otro recurso que el Señor nos ha dejado. ¿Cuál es ese recurso, pastor, que el Señor nos ha dejado? Este otro recurso que el Señor nos ha dejado se llama la Biblia. Sí, sí, la Biblia. La Biblia, lo que les estoy mostrando aquí en mi pantalla, bueno, lo que estoy aquí en mi camarita, la Biblia. La Biblia es nuestro manual de vida que nos guía. Una vez escuché el testimonio de una persona que cuando se convirtió al Señor, dice que se fue a las librerías y quiso comprar su Biblia. Entonces, cuando él preguntó, él preguntó acerca de las Biblias, quería comprarse una Biblia y él quería la Biblia más cara. Entonces, la pregunta era, ¿por qué quería la Biblia más cara? Y él en su testimonio dice que antes de conocer a Cristo, él compraba las bebidas alcohólicas más caras de su ciudad y compartía con sus amigos, se emborrachaba con sus amigos y siempre compraba aquellas bebidas alcohólicas más caras. Cuando él vino a Cristo, él quiso comprarse una Biblia la más cara y el vendedor le decía, pero amigo, esta Biblia es suficiente para ti. No, 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 él decía, yo quiero la Biblia más cara. Y cuando le preguntaron, ¿por qué quieres la Biblia más cara? Y él dijo, es que yo en el mundo, o sea, antes de conocer a Cristo, me gastaba mucho dinero en bebidas, en tragos y todo eso. Ahora que Cristo está en mi corazón, ¿por qué no comprar la Biblia más cara que lo que me costaba un ron, lo que me costaba un vino, lo que me costaba tal cosa, y lo podía pagar? ¿Por qué no comprar, invertir ahora que conozco a Cristo en algo más valioso que no me lleva a la perdición, sino más bien me lleva a la vida eterna? Y él en su testimonio incentivaba a las personas, inviertan en su vida espiritual. ¿Y qué significa eso?
cómprense una Biblia. Si no tienen una Biblia, cómprense una Biblia. Vayan a las librerías aquí, por ejemplo, en la Gran Vía. En la Gran Vía hay una librería cristiana. Vayan o por internet pueden buscar librerías cristianas en Arequipa e inviertan en su vida espiritual. A veces invertimos más en el celular, a veces invertimos más en la ropita, que no está mal, pero ¿por qué no invertir en nuestra vida espiritual comprándose una Biblia y una buena Biblia para su crecimiento espiritual? Entonces, la Biblia es el recurso, otro recurso que el Señor también nos ha dejado, la Biblia. Y vamos a hablar un poquito acerca de ella. Ya hemos hablado de la oración, ahora vamos a hablar de la Biblia. Dice aquí en la diapositiva que tengo, la Biblia es el libro por el cual Dios se comunica con nosotros. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puedo yo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo yo puedo oír la voz de Dios? Y la respuesta es sencilla. Cuando leemos su palabra, o sea, la Biblia, es la manera de cómo Dios se comunica con nosotros. Porque aquí en la Biblia están los pensamientos de Dios, los planes de Dios para nosotros. Así que si tú pensabas que Dios se aparece en tu cuarto oscuro y con una voz gruesa que te dice, Alex, yo he venido para visitarte a tu habitación, nunca va a pasar eso. No esperemos eso. Así Dios no se comunica con nosotros. Él ya nos reveló su palabra, sus promesas a través de la Biblia. Así que no podemos esperar una voz que aparezca en nuestro cuarto y nos diga lo que tenemos que hacer, sino más bien todo lo contrario. Leer la Biblia es la manera de cómo Dios se comunica con nosotros. Entonces, pero si no la leemos, si no la meditamos, si no la escudriñamos, entonces, ¿cómo vamos a saber que Dios nos está hablando? ¿O cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Por eso, así como la oración es diaria, también el estudio de la Biblia es diario, es constante. Miren, piense por un momento lo siguiente. Dios se comunica conmigo a través de la Biblia. Yo me comunico con Dios a través de ¿qué? ¿Alguien me responde? De la oración. Muy bien, excelente. A través de la oración. Entonces, la Biblia es el libro por el cual Dios se comunica con nosotros. Si tú quieres saber cómo es que Dios quiere que tú vivas una relación amorosa, anda a la Biblia. Si tú quieres saber cómo es que tienes que vivir tu vida espiritual, anda a la Biblia. Si tú quieres saber cómo quieres llevar tu empresa, tu negocio, anda a la Biblia. Hay principios bíblicos. Entonces, si tú quieres saber cómo liderar, cómo guiar a personas, cómo guiar a tu familia, cómo guiar tu matrimonio, anda a la Biblia, porque ahí está todas esas respuestas de parte de Dios. Es la forma de cómo Dios se comunica con nosotros y es a través de ella que Dios nos habla para darnos a conocer sus planes y propósitos para nuestra vida. Por favor, esto téngalo bien claro. La Biblia no solamente es un libro de historias, la Biblia es la forma de cómo Dios se comunica con nosotros. Ahí están sus planes, ahí están sus propósitos para nuestra vida. Ahora, vayamos ahora a un poquito más a fondo y vamos a ir descubriendo cuál es la estructura de la Biblia. La Biblia tiene dos grandes partes. La Biblia se divide en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿sí? La Biblia tiene dos partes grandes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. Si tú estás ahí con tu Biblia, te vas a dar cuenta que el último libro
del Antiguo Testamento se llama Malaquías, ¿sí? Y ahí te vas a dar cuenta en tu Biblia, por ejemplo, y ahí está esa separación, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi Biblia está esa separación, ¿no? Y a ver, no sé si ustedes pueden verlo, pero aquí aparece, aquí termina Malaquías, el Antiguo Testamento, y luego aquí dice Nuevo Testamento, donde empieza con los evangelios. Entonces, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, pastor? La respuesta es 39 libros, ¿sí? El Antiguo Testamento tiene 39 libros. ¿Y el Nuevo Testamento cuántos libros tiene? Tiene 27 libros, haciendo un total de ¿cuántos libros? La respuesta sería, ¿de cuántos libros estamos hablando? 66. 66 libros, 66 libros, ¿sí? La iglesia cristiana, protestante, evangélica, contiene la Biblia contiene 66 libros, 66 libros. ¿Cuántos libros el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros el Antiguo Testamento? 39 libros. 29. ¿Y el Nuevo Testamento? 27. 27. Muy bien. No se olviden de esto, chicos, porque también es pregunta para el examen. No se olviden de esto, ¿sí? Porque tenemos que conocer el libro que leemos, que se supone que es la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Ahora, vayamos un poquito más específicamente a ver el Antiguo Testamento. ¿El Antiguo Testamento ya pasó de moda? No. Tanto el Antiguo como el Nuevo siguen siendo la palabra de Dios. No han pasado de moda. No, hay gente que dice, no, es un libro arcaico, es un libro antiquísimo, es un libro antiguo, estamos en el siglo XXI. Pero ¿sabes qué dice la palabra del Señor? La palabra de Dios mismo dice que aunque las generaciones pasen, la palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia dice que aunque se marchite la hierba y aunque se seque la flor, la palabra de Dios permanece para siempre. Y es interesante porque esto nos lleva a pensar de que aunque la Biblia, claro, fue escrito hace muchos años atrás, pero sigue siendo tan poderosa en este siglo XXI como en los siglos o en los años que vengan. ¿Por qué? Porque sencillamente es la palabra inspirada por Dios. Fíjense ustedes que la Biblia, a través de los siglos, a través de los años, han querido desaparecer la Biblia. Yo no sé si usted sabía eso, pero la Biblia la querían desaparecer. Quemaron copias, quemaron registros, hicieron muchas cosas con el fin de desaparecer la Biblia. De hecho, hubo un hombre llamado Voltaire, que fue un francés ateo, científico, claro, pero fue ateo, y él dijo que la Biblia, él iba a hacer todo lo posible para que la Biblia desaparezca y que en 100 años la Biblia nunca más iba a existir. Es lo que dijo este hombre Voltaire. ¿Y qué pasó? Miren, este filósofo, este científico ateo francés, si no me equivoco, murió, murió. Y su casa, ¿qué creen? Su casa se convirtió en una imprenta para que se reproduzcan más Biblias, ¿no? ¿Cómo son las cosas? Un hombre negándose la existencia de Dios y negando la existencia de la Biblia, de pronto su casa se convirtió en una imprenta para publicarse miles y miles y miles de Biblias posteriormente. Y nadie recuerda quién fue Voltaire, pero han pasado más de 100 años y la Biblia sigue existiendo, la Biblia sigue siendo la palabra de Dios, porque no hay nada ni nadie que pueda destruir la palabra de Dios. Entonces, miren ustedes,
que es cierto que la Biblia han querido desaparecerla, han querido quitarlas de los colegios. En Estados Unidos, por ejemplo, dijeron a los gobiernos anteriores que no se lea más la Biblia en los colegios, pero está regresando otra vez esa práctica a los colegios, que se lea la palabra de Dios. Y aunque el ser humano ha querido eliminar, destruir la palabra de Dios, no lo va a hacer. Por eso es que la Biblia, la palabra de Dios es tan poderosa, hermanos, pero no como un amuleto, por si al caso. Porque hay gente que dice, voy a dormir con mi Biblia a mi costado, y porque para que todos esos espíritus malos se vayan. No, no, no. La Biblia no es un amuleto, por favor. La Biblia no es para que la tengas como un objeto en tu casa. Hay gente que dice, yo en mi casa tengo la Biblia abierta porque teniendo la Biblia abierta todo espíritu malo se va. Eso no es bíblico. Eso no es verdad. La Biblia no es para tenerla como amuleto o como un objeto de buena vibra, buena energía. No, no, ni siquiera creemos tampoco ni en la vibra ni en la energía. Nosotros sabemos que Dios es el que cuida de sus hijos, cuida de ti, cuida de mí. La Biblia no es un objeto, no es un amuleto, es la palabra de Dios que tiene que estar siendo leída y guardada en nuestro corazón y obedeciendo su palabra. Y eso lo vamos a ver en un ratito más, pero quiero que entiendan, amados hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios. ¿En qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? Porque algunos se preguntarán, y pastor, ¿se escribió la Biblia en inglés primero? ¿En español después? No. A ver, aquí vamos a aclarar. La Biblia no se escribió ni en inglés ni en español. La Biblia se escribió en los idiomas originales. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo. ¿Ya? El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, idioma nacional y oficial del pueblo judío. ¿Sí? Entonces, Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Algunas cortas porciones fueron escritas en arameo. Fueron libros antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo y encontramos la historia de la creación, la historia del pueblo de Dios, de dónde proviene la salvación de la humanidad, acerca de las profecías. Todos estos temas habla el Antiguo Testamento para que ustedes tengan un panorama de qué temas habla el Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, el idioma nacional y oficial del pueblo judío, ¿sí? Algunas porciones fueron escritas en arameo. ¿De qué habla el Antiguo Testamento, pastor, para tener alguna idea? Bueno, la Biblia, el Antiguo Testamento habla acerca del tema de la creación, cómo es que la creación. También habla acerca de cómo es que Dios levantó un pueblo, los israelitas que pasaron el Mar Rojo, que estuvieron cautivos, luego que conquistaron y luego fueron a la tierra prometida y luego hubieron reyes, profetas, el pueblo desobedecía a Dios, venían castigos, desobediencia, luego aparecen los reyes, profetas otra vez, los jueces y habla acerca de cómo es que Dios, a pesar de la incredulidad del pueblo, de su pueblo, que le desobedecía, le daba la espalda, Dios los seguía amando y cada vez que el pueblo venía y se arrepentía, Dios los perdonaba y Dios los liberaba. Y dentro de estas profecías también están aquellas que comienzan a hablar de lo que vendría a ser Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, de estos temas habla el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento. ¿En qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento, pastor? El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ya, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿El Antiguo Testamento en qué idioma fue escrito? ¿Me ayudan? En Hebreo. Muy bien, y algunas porciones en arameo, ¿verdad? ¿Y el Nuevo Testamento en qué idioma se escribió? En Griego. griego. Muy bien, el Nuevo Testamento en griego, otro idioma, ¿sí? No fue hebreo, fue griego, el griego koiné,
o mejor dicho, el griego común, el idioma conocido universalmente en la época de Jesús. Entonces, probablemente en el tiempo de Jesús, Jesús hablaba el griego, ¿sí? Fueron escritos después de la venida de Cristo, en los que se relata el nacimiento, la venida del Hijo de Dios a la tierra y el desarrollo de la iglesia primitiva y las profecías del Apocalipsis. Entonces, los temas centrales del Nuevo Testamento es la historia de Jesucristo, el propósito de su venida, su muerte en la cruz, su resurrección, luego cuando Él se va a los cielos, luego vemos aquí que está el Espíritu Santo y empieza lo que es el desarrollo de la iglesia, y luego viene Juan con las profecías de Apocalipsis, las cartas de los apóstoles. Entonces, todos esos temitas habla el Nuevo Testamento. Entonces, para que ustedes tengan una idea de lo que contiene la Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? Y aquí les estoy mostrando, una imagen de los libros. ¿Cuáles son los libros? Miren, aquí está. Vamos por el Antiguo Testamento. Tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos estos 39 libros pertenecen a lo que le llamamos el Antiguo Testamento, ¿sí? Es importante poder memorizar estos libros para que usted pueda también tener una buena búsqueda cuando le digan en la iglesia, busquen Amós, ya sé dónde está Amós, busquen Génesis, ya sé dónde está Génesis, ¿no? Y no estar perdidos, es importante saber. Y en el Nuevo Testamento tenemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Estos son los evangelios. Luego tenemos Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Entonces, miren, de Mateo a Juan se les llama evangelios, ¿ya? Pero también de Hechos se les llama libros históricos, porque habla acerca de la historia, de cómo nace la iglesia primitiva. Luego, de Primera de Corintios hasta Timoteo, más o menos, o hasta Filemón, se le llama las cartas del apóstol Pablo, porque Pablo escribe estas cartas y envía estas cartas a estas iglesias, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Colosa. En ese tiempo habían iglesias en estos lugares. Es como decir la iglesia de Puerta Abierta en Arequipa, la iglesia del Nazareno en Puerto Maldonado. Así también en el tiempo de Jesús, del apóstol Pablo, habían estas iglesias ya plantadas en nuestros lugares, y el apóstol Pablo, como el pastor, digamos, de estas iglesias, él enviaba cartas. No había Facebook en ese tiempo, no había TikTok, no había WhatsApp para enviar a través de WhatsApp el mensaje, sino que el apóstol Pablo escribía estas cartas, escribía y enviaba en barcos, ¿no? Estas cartas llegaban a estas iglesias, y estas cartas eran instrucciones, eran amonestaciones, eran consejos, eran algunas veces eran recomendaciones, precauciones, y bueno, que hoy en día siguen vigentes para nosotros, para aprender y cuidar mucho nuestra vida. También tenemos, por ejemplo, Hebreos, Santiago, y por aquí tenemos Primera de Pedro, Segunda de Pedro, que fue escrita por el apóstol Pedro. Luego tenemos Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, que fueron escritas por el apóstol Juan. Y Apocalipsis también fueron escritas por el apóstol Juan.
Y Judas, pastor Judas, este libro que está aquí, Judas, fue escrito por Judas Iscariote, el que lo entregó a Jesús, el que lo negó a Jesús, no, o perdón, el que lo vendió a Jesús, no, no fue ese Judas, este es otro Judas, sí, que escribió el nuevo en el libro de Judas, sí, no fue Judas Iscariote. Entonces, tenemos 39 libros, Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento, ¿ok? Ahora, pastor, todo esto de la Biblia, que está bonito, toda esta información, pero ¿cómo nosotros podemos considerarla como parte de nuestro diario vivir? Porque es cierto que a veces la aplicación es tan importante para poder ser instruidos y para poder vivir exitosamente nuestra vida espiritual. Así que yo voy a pedirte que busques los siguientes versículos y luego eh, vamos a ir hablando de por qué es importante leer la Biblia, meditar, escudriñar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por eso dice aquí, según los siguientes pasajes bíblicos, ¿qué debemos hacer con la palabra de Dios? Por favor, mi hermana Sandrita, Deuteronomio 4:1. Y también su esposo, si me puede ayudar, Henry me puede ayudar leyendo Deuteronomio 11, versículo 27. Luego voy a pedir a mi hermana Jocelyn que me ayude leyendo Deuteronomio 17:19 y que su esposo me ayude leyendo Nehemías 8:8. Alex, Nehemías 8:8. Luego voy a pedir aquí a Giselle que me ayude leyendo Josué 1:8 y Johan Juan 5:19. Luego voy a pedir aquí a Sheila que me ayude leyendo Salmo 119, versículo 11, ¿sí? Y a Robson, su esposo, que me ayude leyendo a Santiago 1:22. Santiago 1, del 22 al 25. Y a mi hermana Gina, no sé si mi hermana Gina me puede ayudar leyendo Mateo 28, del 19 al 20. Son los versículos que por favor les pido que lo busquen según los nombres que les he dado para que podamos leerlos a voz alta y comenzar a responder estas preguntas, ¿sí? Les doy 30 segundos para que busquen, por favor. Ok, muy bien. Empezamos entonces, por favor, los demás atentos, escuchando cada versículo. Deuteronomio 4:1. ¿A quién le di? Por favor, puede leer. Y ahora pues, israelitas, escuchen las leyes y decretos que les he enseñado y pónganlos en práctica para que vivan y ocupen el país que el Señor y Dios de sus antepasados les va a dar. Muy bien. Ahora tu esposito en Deuteronomio 11:27. Pastor, bueno, como él se va de viaje, se ha ido a descansar ya. Ya, ok. Yo lo voy a leer, Ok, yo lo listo. encontré. ¿Listo? Dice, bendición
si obedecen los mandamientos del Señor su Dios que hoy les he ordenado. Ujú. Muy bien. Dice bendición, la bendición si obedecen los mandamientos del Señor su Dios que hoy les, bueno, en mi versión dice que hoy les ordeno. Bien, entonces aquí en el versículo que leyó Sandrita es que tenemos, no sé si Sandrita me puede ayudar otra vez descubriendo aquí. ¿Cuál sería el primer? ¿Qué tengo que hacer con la palabra de Dios? Escuchar las leyes y decretos. Muy bien, escuchar. Excelente. Ahí está la respuesta, ¿no? O oírla. Por eso aquí está la respuesta. Oírla. ¿Qué debo de hacer primero con la palabra de Dios? Debo de oírla, ¿sí? ¿Cuándo oímos la palabra de Dios? Bueno, cuando escuchamos una prédica, cuando venimos al templo y recibimos la palabra, yo tengo que oírla. ¿Cuán a veces importante es poder no estar distraídos? A veces nos distraemos. ¿Qué cosas nos distraen de la palabra de Dios? ¿Quién me podría decir? ¿Qué cosas nos distraen de la palabra de Dios? Los quehaceres diarios, Los quehaceres diarios, ¿ok? ¿Qué más? el trabajo, El trabajo, ya. los estudios, en sí todo lo que está en lo que vivimos, ¿no? Al diario. De repente las fiestas, las distracciones, nos ponemos para pensar más en las cosas del mundo que dedicarnos realmente a leer la palabra de Dios. Ok, gracias, Milagros. Mi hermana Shailita o Robson, creo. Las redes sociales, pastor. Eso, también, ¿no? Las redes sociales. Estamos más atentos a las redes sociales que leer la palabra de Dios, que oír la palabra de Dios. Entonces, eh, estos son realmente recomendaciones y consejos para poder considerar la palabra de Dios como fuente importante. Muy bien, oírla. Yo tengo que oír la palabra. Deuteronomio 17:19, ¿a quién le di? A mí, pastor. Ok. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Ujú. Muy bien. ¿Y Nehemías 8:8? Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la Biblia después de oírla? Aparte de oírla, según los versículos que han leído mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer con la Biblia también? Llevarlas en nuestras vidas, guardarlo, su palabra y su ley. Ya, a ver, vuelve a leer otra vez el versículo 17-19, la primera parte. Y lo tendrá consigo y leerá en él Ahí todos los... está. Muy bien, ahí está esa partecita, ¿no? Y leerá. Entonces, si yo pregunto, ¿qué debemos hacer con la palabra de Dios, aparte de oírla? Leerla. Leer. Leerla. Muy bien, leerla. Tenemos que leer, hermanos, la Biblia. Pastor, pero no sé cómo empezar a leer la Biblia. Yo solamente cierro mi Biblia y de manera así mística yo pongo mi dedo donde caiga mi dedo, ahí voy a leer. No, así no se lee la Biblia. Usted puede empezar leyendo el Nuevo Testamento, ¿sí? Primero lee Mateo capítulo 1, mañana Mateo capítulo 2, luego el siguiente día Mateo capítulo 3, de esa manera, de manera ordenada. Luego que usted lee el Evangelio, puede empezar a leer Génesis. No lo lea de manera desordenada como, ay, a ver, ¿qué leo hoy día? ¿Qué leo hoy día? Señor, ayúdame, cierro mis ojos y pongo mi dedo donde caiga. Ah, ya, pues aquí leeré porque aquí el Señor me ha dirigido. No, así
no se lee la escritura, se lee de manera ordenada, ¿sí? Usted puede empezar leyendo Génesis y después puede empezar leyendo los libros de los Salmos y así. O lo más recomendable, el Evangelio de San Juan. Usted puede empezar leyendo el Evangelio de San Juan. Lo recomendado es un capítulo por día. ¿Y cuántas veces tengo que leerla? 3 veces. Le das una primera lectura. Luego dices, no entiendo muy bien. Vuelves a leerla otra vez, el mismo capítulo, y la vas entendiendo mejor. Y después dices, bueno, voy a volver a leer otra vez el mismo capítulo por tercera vez. Puedes usar un lapicerito, puedes usar un color para marcar aquellas cosas que te gustan, que te llaman la atención, que Dios te está hablando, algún mandamiento, alguna ordenanza, alguna promesa. Es importante que hagas eso, tengas tus colorcitos ahí para poder ir marcando o tu cuadernito ahí para poder ir escribiendo aquellas cosas que Dios te habla. Recuerda que la palabra de Dios no solamente hay que oírla, también hay que leerla. Josué 1:8, ¿qué dice Josué 1:8? ¿Qué más tengo que hacer con la Biblia? A ver, ¿qué hago más con la Biblia? Ya. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Wow, qué hermosa promesa, ¿verdad? Todo me saldrá bien, prosperará mi camino. Ajá, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Y aquí viene Juan 5:39. Juan 5:39. ¿Quién lo tiene? Por favor, lo lee. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bien. Entonces, chicos, Juan 1:8, Juan 5:39, ¿qué tengo que hacer con la palabra de Dios? Aparte de oírla, aparte de leerla, ¿qué también tengo que hacer con ellas? Meditarla. Meditarla, escudriñarla, ¿sí? No solamente es leer, es fácil leer rápidamente la escritura, también es meditarla. Muy bien, no lo entiendo, pastor, lo que me dice este texto, lo voy a volver a leer. Muy bien, lo comienzo a leer y comienzo ya a entenderla mejor. Y luego comienzo a hacerle preguntas al texto. ¿Y qué me aconseja este versículo? ¿Y qué es lo que Dios me quiere hablar de este pasaje? ¿Qué estás haciendo? Estás meditando en la palabra, estás escudriñando la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer con la palabra. No solamente leerla, no solamente decir, hoy día voy a leer Salmo 1. Muy bien, ya lo leí, ya, ok, me voy a mi trabajo. Sino también es escudriñarla. El Salmo 1. Si, por ejemplo, tú lees el Salmo 1, ¿no? ¿Qué me enseña Dios aquí en esta parte? ¿Qué tengo que hacer con mi vida? ¿De qué tengo que cuidarme? ¿Cómo este texto se aplica a mi vida? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios, escudriñarla, meditarla. A ver, vamos a hacer rápidamente, ¿sí? Por el tiempo, vamos a hacer un ejemplo. Yo les mencioné el Salmo, el Salmo, el Salmo 1. Se los voy a leer rápidamente para que podamos hacer una pequeña práctica aquí en esta parte. Dice, afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia día y noche. Será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en su momento, y al que nunca se le caen las hojas. Le irá bien en todo lo que haga. En cambio, pasa distinto con los perversos. Ellos son como paja que el viento se lleva lejos. Por eso, los perversos siempre serán declarados culpables y los pecadores no podrán sentarse al lado de los justos. El Señor sabe guiar por buen camino a los justos, pero los perversos se desvían y se pierden. Aquí termina el Salmo 1. Ah, mira, aquí está hablando de los justos y los perversos. Pero, a ver, vamos a leer otra vez.
Afortunado el que no sigue el consejo de los perversos. Afortunado el que no sigue el camino de los perversos. Entonces, si yo no sigo el camino de los perversos, soy afortunado. ¿Quién es un afortunado? ¿Y quiénes son los perversos? Entonces tú comienzas ¿a qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás ¿Alguien me dice? ¿Estás Meditando. meditando, ¿ya? Estás meditando. Dice, no sigue el consejo de los perversos. O sea que el perverso también da consejos. ¿Y qué tipo de consejos dará el perverso? ¿Te das cuenta cómo yo estoy analizando y estoy escudriñando la escritura? Así también tú tienes que hacer. No solamente es leer, 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 leer. Ay, amén, muy bien. Y después, ¿qué leíste? Hoy ya no recuerdo qué leí, sino más bien haces eso. Y luego dice, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de Dios. Entonces el texto me dice que los justos no siguen el consejo de los perversos, no siguen el ejemplo de los pecadores y tampoco andan burlándose de todo. Entonces, ¿qué me dice la Biblia? Que yo tengo que cuidar mucho mi vida, porque no puedo juntarme con personas que se andan burlando de todo, que no puedo seguir el ejemplo de las personas que aborrecen a Dios. Versículo 2. Al contrario, al justo le gusta la enseñanza del Señor. Wow, entonces significa que si yo quiero ser un hombre justo, tengo que deleitarme en la palabra del Señor y tengo que estudiarla de día y de noche. Cuando yo hago eso, dice el versículo 3, será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en el momento adecuado y al que nunca se le caen las hojas. Le irá bien en todo lo que haga. Oye, yo quiero esto para mi vida. Pero ¿quiénes son los que son bendecidos con esto? ¿El justo o los perversos? Díganme ustedes. El justo. El justo. ¿Te das cuenta? Yo ya estoy meditando y escudriñando la palabra de Dios. Qué rico es hacer esto. No solamente es leerla y ya, bueno, la leí, punto, ya cumplí. No, no, no. Es tomar su tiempo para analizar, para pensar y para poder hacer lo que estamos haciendo aquí. No sé si se entendió. ¿Se entendió el ejemplo, chicos, hermanos? Sí, Sí, pastor. pastor. Ok, muy bien. Es lo que tenemos que hacer. Cuando el esposo se va a trabajar, yo abro mi Biblia y comienzo a meditar. Cuando el esposo llega del trabajo cansado, tal vez come su cena, antes de ver la tele, mejor se pone a meditar en la palabra del Señor, ¿no? O ya sea temprano antes de ir a trabajar. El punto es que tenemos que meditar la palabra. Salmo 119:11. ¿Quién tiene Salmo 119:11? Yo, pastor. ¿Qué dice? Dice Salmo capítulo 111, versículo 11, dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Muy bien, excelente. Este otro versículo también me encanta. En mi corazón he atesorado tu palabra. Entonces, aquí, ¿cuál sería la otra actitud que yo debo de tener con la palabra de Dios? Es Guardar. guardarla. O Gerald, muy bien, lo respondió Gerald, lo respondió Giselle. Es atesorarla, es guardarla. Hemos leído el Salmo 1 y hemos estado meditando. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Guardarla. Es decir, bueno, este texto me está diciendo que yo no debo ser perverso, tengo que ser justo. Y tengo que meditar en la palabra, tengo que deleitarme en la palabra, tengo que buscar a Dios. Entonces, ¿qué hago? Estas cosas que yo ya estoy pensando, las voy guardando en mi corazón. Señor, ayúdame a que esto quede en mi corazón. Pero ¿qué más hago? Josué 1:7. Josué 1:7. ¿Alguien lo tiene? Por favor, lo lee. O creo que fue Santiago 1 del 22 al 25. Santiago 1 del 22 al 25. Sí, yo, pastor. Ok. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera
en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el Ujú. que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será Muy bien, bienaventurado en lo que hace. excelente. Este será bienaventurado, o sea, 3 veces feliz el que lo hace. Entonces, hay que ser hacedor. ¿Y qué significa ser hacedor? Obedecer. El que la obedece. Una cosa es ser oidor, otra cosa es ser hacedor, o sea, el que hace lo que dice la Biblia. Y el que hace lo que dice la Biblia es obediente. Entonces, aquí va el punto. El punto es que no solamente la guardo en mi corazón, sino también ahora la tengo que obedecer. Tengo que obedecer lo que me enseña la palabra de Dios, o sea, la pongo en práctica. Y Mateo 28, 19 al 20, a mi hermana Gina, Amén, pastor. Buenas noches. buenas noches. Amén. Mateo 28 del 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, muy bien. Gracias, hermana Gina. Entonces, miren, aquí, ¿qué hago con la palabra de Dios? No solamente oírla, no solamente leerla, no solamente escudriñarla o meditarla, no solamente guardarla en el corazón, no solamente obedecerla, sino también ahora me dice que tengo que enseñarle a quiénes. Tengo que enseñarla A a las demás otras. personas. A las demás personas, a otras personas. Lo que tú aprendiste de la palabra, compártelo con otras personas, ¿sí? Por ejemplo, si tú leíste el Salmo 1 y lo guardaste en tu corazón y ahora tienes que ponerlo en práctica, pero de pronto te encuentras con alguien, un amigo, un familiar, un colega del trabajo y está pasando un momento difícil, pero tú recuerdas que leíste la palabra de Dios. Entonces, tú quieres ayudarle, quieres motivarlo, quieres llenarlo de fe, pues comparte lo que tú aprendiste de la palabra de Dios. Oye, ¿sabes qué, Panchito? Mira, el día de hoy, mientras yo leía la palabra, descubrí una verdad de Dios, que dice la Biblia que el justo se deleita en la palabra del Señor. Yo sé que tú no eres una persona que va a una iglesia, o yo sé que tú no eres una persona que congrega en una iglesia, pero mira, la Biblia nos enseña cómo debemos de vivir. Y yo quiero animarte a que puedas leer la Biblia. ¿Tienes una Biblia? No, no tengo, dice Panchito. Mira, yo te presto una Biblia. Mañana que nos vemos en el trabajo otra vez, yo te presto una Biblia. O quizás no te la presto, te la regalo. Y léela. Mira, léela. Mi pastor me enseñó que puedes leer el Evangelio de Juan. Yo sé que estás pasando por un mal momento, pero la Biblia te puede guiar, te puede ayudar. ¿Te das cuenta cómo tú puedes ayudar a otros? Tú puedes bendecir a otros. Yo tenía conocidos que tenían su empresa y lo que hacen es lo siguiente. A las 8 de la mañana ingresan, de 8 a 8:15, el jefe dice, a ver chicos, vamos a reunirnos aquí, vamos a meditar un momento en la palabra de Dios. Entonces el jefe comienza a leerle un pasaje de la Biblia y luego dice, bueno, bien chicos, vamos a orar y en 15 minutos les comparte. Está enseñando a otros la palabra del Señor. ¿Usted podría hacer eso también? Claro que sí, usted lo podría hacer también. Eso es importante, ¿sí? Y vamos a ir ya culminando nuestra obediencia a la palabra de Dios. Pastor, cuando yo soy obediente a la palabra de Dios, ah, obviamente hay hay resultados, hay fruto. Sí, hay fruto por ser obedientes a la palabra de Dios. Por el tiempo que no tenemos, simplemente les voy aquí a mencionar cuáles serían las respuestas. ¿Cuál sería uno de los, qué sucede cuando obedezco la palabra de Dios? Aquí
La respuesta sería, todo me irá bien, todo me irá bien. Ahora, sabemos que en esta vida tenemos dificultades, pero inclusive en medio de esas dificultades, el Señor nos ayudará cuando obedecemos la palabra de Dios. Así que esto es lo hermoso de obedecer la palabra, que a pesar de que nos tengamos una situación difícil, una noticia inesperada, una crisis, pero tenemos la seguridad de que el Señor nos ayudará a salir victoriosos. ¿Qué más? Otra de las cosas que sucede cuando obedecemos la palabra es que tendremos una vida fructífera y hermosa. Que cuando pasemos por momentos de prueba, de dificultad, tu vida va a estar tan fuerte en Dios que esas cosas no te van a derrumbar fácilmente, que vas a mantenerte fructífero y vas a ser como ese árbol que da fruto, porque a pesar de las dificultades que pases, vas a permanecer. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? También vamos a tener paz en nuestro corazón cuando obedecemos la palabra. También seremos sanados. El Señor nos irá sanando y también seremos limpiados, santificados cuando leemos la palabra de Dios. Estos son resultados cuando obedecemos la palabra de Dios. No solamente cuando la leemos, sino cuando también la obedecemos. ¿Quieres tener una vida fructífera? ¿Quieres que todo te vaya bien? ¿Quieres que el Señor esté contigo? ¿Quieres tener paz en tu corazón? ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres ser limpiado? La respuesta está en ¿dónde? Cuando obedecemos la palabra de Dios. Consejos prácticos para el estudio de la palabra de Dios. 1, ore a Dios. Primero, ora a Dios. Señor, gracias por este momento que voy a leer tu palabra. Dirígeme mientras leo tu palabra. Amén. Eliges el libro que vas a estudiar. Empiece por el Evangelio de Juan. Separe un determinado tiempo para estudiar la Biblia. Puede ser unos 15 a 20 minutos diarios para empezar. El estudio de la Biblia debe hacerlo por capítulos o párrafos. Generalmente un capítulo tiene varios párrafos y cada uno de ellos trata de un tema distinto. Los pasajes o palabras difíciles de entender no deben desanimarle en su estudio de la Biblia. En su momento debe de consultar con el pastor o algún maestro para recibir orientación al respecto. Ponga en práctica lo que aprendió y comparta con sus familiares y amigos lo que aprendió. Si en el proceso usted se encuentra con alguna historia de la Biblia que le parece difícil comprender, no se desanime. Usted puede consultarme. Pastor, leí esto, no lo entiendo muy bien. ¿De qué trata? ¿Puede ayudarme? Quizá en ese momento, si tengo el tiempo, lo puedo. Si no, puedo ayudarle después. Pero no le desanime algún pasaje o palabra difícil que no pueda entender en el momento, ¿sí? Usted haga todo lo posible. Y por último, hermanos, el ayuno. Hemos visto 3 recursos: la oración, el estudio de la Biblia y el ayuno. El ayuno. Voy a pedir, por favor, aquí a Oscar David o a mi hermana Daisy que nos ayude, por favor, leyendo este punto acerca del ayuno. Pastor, no Sí, te puedo leer, escuchamos. estoy mal con mi garganta. Y Oscar Y David se durmió. ya se durmió. Ok, Sí. ya, no te preocupes, no te preocupes. Carlitos, ¿me puedes ayudar leyendo esta parte? Buenas noches, pastor. Buenas noches. El ayuno y oración no deben ser utilizados como obras para lograr que Dios haga lo que deseamos, sino para ponernos de acuerdo con su palabra y voluntad. El ayuno nos cambia a nosotros y no a Dios. Muy bien, muchas gracias. El ayuno es algo nuevo quizá para la mayoría de ustedes. Hemos escuchado de la oración, hemos escuchado del estudio de la Biblia, pero el ayuno, ¿qué es el ayuno? ¿Sabían ustedes que el ayuno es una disciplina espiritual? El ayuno es dejar de comer. El ayuno es abstenerse de comida u otros placeres y se enfoca en Dios, en buscar su rostro y no para ganar la admiración de los hombres.
Entonces, el ayuno bíblico es eso. El ayuno bíblico es abstenerse de comida por cierto tiempo u otros placeres como el celular, la televisión, y nos enfocamos en Dios para buscar su rostro. Y como dijo Carlitos aquí, el ayuno y la oración están unidas, pero no deben de ser utilizadas para lograr que Dios haga lo que nosotros deseamos, sino más bien el ayuno nos pone de acuerdo con lo que Dios quiere para nosotros. Por eso dice aquí, el ayuno nos cambia a nosotros y no a Dios. Entonces, ayunamos porque queremos crecer espiritualmente. Ayunamos por un propósito, por un motivo. ¿Y qué hacemos? Nos abstenemos de comida. Hay personas que han ayunado un día, ayunan un día, o sea, no desayunan, no almuerzan hasta la cena. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en ese lapso de ayuno? Están buscando a Dios en oración. Tienen tiempos de oración, tienen tiempos de lectura bíblica en su casa o se van no sé, a un lugar descampado y ahí están con su Biblia, con alabanza, ahí están meditando en la palabra de Dios, orando al Señor, pidiéndole al Señor guía, sabiduría, fortaleza. O sea, el ayuno nos fortalece espiritualmente porque el cuerpo va a querer comer. El cuerpo va a decir, uy, quiero comer este rico, no sé, lomo saltado, este churrasco, esta parrilla, esta pollada, pero de pronto tú estás ayunando. Entonces, ¿qué haces? Hay una lucha, te abstienes, dices, no, estoy ayunando, así que no puedo ceder, estoy haciendo esta práctica espiritual. Hay muchas personas que ayunan, pero porque quieren bajar de peso y ese no es el ayuno espiritual. Claro que obviamente el ayuno espiritual tiene que ver con dejar de comer o dejar algunos placeres, desconectarse de esas cosas, pero en sí el ayuno no es para bajar de peso, ¿sí? Es más bien para tomar esa oportunidad para abstenerse de estas cosas y comenzar a buscar a Dios en oración. El ayuno bíblico es eso. Y vamos a ver aquí algunos beneficios del ayuno. Por favor, presten atención que con esto ya vamos terminando. En Mateo 6:16 Jesús dijo, cuando ayunes. Con esa expresión vemos que el ayuno no es una opción. Ahí no dice, si ayunas, no, dice cuando ayunes. El ayuno es una disciplina del cristiano. Pero también tenemos que saber cuáles son las razones bíblicas para ayunar. Y la primera es orar. Un ayuno sin oración no sirve para nada, es simplemente una dieta. La segunda razón por la cual ayunamos es para que Dios nos revele cuál es su voluntad. Si queremos saber si la persona que nos gusta es la que Él tiene para casarnos, debemos entrar en un ayuno. Si queremos saber qué carrera estudiar o cuál es el plan de Dios para nuestra vida, tenemos que ayunar. La tercera razón por la cual ayunamos es preparándonos para una misión especial. Jesús, antes de iniciar su ministerio público que duró 3 años, lo encontramos en Mateo capítulo 4, en el desierto ayunando durante 40 días. Pero otra razón por la cual ayunamos es para humillarnos delante de Dios. La humillación tiene que ver precisamente con el ayuno. Pero en quinto lugar, nosotros también ayunamos para arrepentirnos de nuestros pecados. En Joel capítulo 2, versículo 12, el Señor dice, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. Una oración de arrepentimiento puede hacer que su futuro cambie totalmente. La sexta razón por la cual ayunamos es para echar fuera demonios. En
Mateo 19, 21, Jesús, refiriéndose a cierta clase de demonios, dijo, esta clase de demonios no se va sino con oración y ayuno. La séptima razón por la cual ayunamos es para tomar control sobre nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones. En 1 Corintios 6, 12, Pablo dice, no dejaré que nada me domine. No voy a dejar que la comida me domine. No voy a dejar que las drogas, que el alcohol, que la nicotina, que la cafeína o que la aspirina o las pastas para dormir me dominen. No voy a dejar que mis emociones me dominen. El mal genio, la ira, la tristeza, la envidia, los celos, el odio. No voy a dejar que esas emociones malas me dominen. La siguiente razón por la cual ayunamos es para ser sensibles al Espíritu Santo. Cuando nosotros ayunamos, nuestra carne, es decir, el alma y el cuerpo, se debilita. Y eso permite que nuestro espíritu sea sensible al Espíritu Santo y tome control sobre nuestra carne y sobre nuestra alma. Es decir, donde está en el alma está nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Para eso ayunamos. La otra razón por la cual ayunamos es para que Dios nos proteja de nuestros enemigos. Otra razón por la cual ayunamos es para que Dios nos dé gracia con las figuras de autoridad, con nuestros jefes. Finalmente, otra razón por la cual ayunamos es para ser sanos físicamente. Y aunque no tengo un versículo para esto, la ciencia médica ha mostrado los beneficios del ayuno. Cuando uno ayuna puede desintoxicar su cuerpo. Son los beneficios del ayuno. Tú eres mi principio y mi fin, mi escudo, protegido estoy. Ok, muy bien. Entonces, ya hemos escuchado 11 beneficios de ayunar, ¿verdad? ¿Quedó claro hasta aquí, hermanos, esto? ¿O tienen alguna pregunta? Si tienen una pregunta, pueden encender su micro y... O sea, indica de que no solamente se ayuna para orar, bueno, o sea, dice, se ayuna y hay que orar, es todos los días. No, es un día que tú te propones hacerlo. Ah, ok. Sí, y tiene que ver y tiene que ver también con, por ejemplo, cuál es el fin de tu ayuno. Hay gente que no come, pero no sabe por qué, y no es específicamente un ayuno bíblico. Es con un propósito. Ajá, tiene que ver un propósito, ¿no? Por ejemplo, el sábado, tú dices, el sábado yo voy a ayunar. Ya, tú ya tienes tu fecha que vas a ayunar. Es el sábado. Pero ¿cuál es el propósito? Bueno, yo quiero ayunar porque quiero decirle a Dios que en realidad emocionalmente no estoy bien y necesito más de Dios. Quiero que el Señor sane esas cosas en mí. Y yo voy a ayunar con ese propósito. Entonces tú ya te estableces un propósito. Entonces todo tu ayuno en tus tiempos de oración de ese día, siempre vas a estar buscando a Dios. Para eso es indispensable que tú puedas, si trabajas ese día, decir, bueno, no sé si soy dueño de mi propia empresa, bueno, puedo apartar un tiempo para hacerlo, ¿no? Si no, quizá, ¿no? En últimas, pedir permiso en el trabajo para estar solo en un tiempo con Dios. O puede ser un domingo, o puede ser en tu día libre, no sé. Solamente son ideas, pero siempre se ayuna con un propósito. Siempre tiene que ver oración, Biblia, adoración y humillación, como hemos visto, y obviamente un tiempo determinado. Algunos que ayunan un día,
otros ayunan 2 días, 3 días, pero ya dependiendo de, en realidad, cuánto tiempo tú quieras ayunar, ¿sí? No sé si se entendió, chicos, chicas. Sí, pastor. Muy bien, entonces hasta aquí